Comenzamos entonces con este ciclo y ya culminando la tarea del Poder Ejecutivo, vamos a explicar un tema que generalmente se sucede en los órganos administrativos, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, municipalidades referidos al dictamen jurídico. Es decir, lo que podría ser una tarea que dedica su competencia y su accionar como órgano público la Asesoría General de Gobierno a nivel provincial, por un lado, y a nivel municipal los órganos de asesoramiento o los órganos consultivos, que son creados por las propias municipalidades, generalmente por ordenanzas, o delegaciones del intendente municipal a un asesor letrado municipal. Entonces, aquí vamos a hablar del dictamen jurídico y lo que es muy parecido a la asesoría jurídica a nivel de la provincia de Buenos Aires. Hemos visto que la provincia de Buenos Aires se estructura a través de tres poderes. Esos tres poderes ya hemos hablado del poder legislativo, del poder ejecutivo. Luego, si tenemos un poco de tiempo al final del programa, podemos hablar de la organización de la Administración de Justicia, pero hay en la Constitución, luego de hablar de gobernador y vicegobernador, lo que se llama los organismos de la Constitución. Y los organismos de la Constitución, entre ellos está Fiscalía de Estado, Contador y Tesorero. También está el Tribunal de Cuentas. Respecto del fiscal de Estado, es un órgano, persona inamovible, es el encargado de defender el patrimonio del fisco, que será parte legítima en los juicios contenciosos administrativos en todo aquello en los que se controviertan los intereses del Estado. Para desempeñar el puesto ese de fiscal de Estado se requieren las mismas condiciones exigidas para los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y luego tenemos el contador y subcontador, tesorero y subtesorero, que son nombrados de acuerdo al artículo 82, durando 4 años en el ejercicio de su función. Y yendo al artículo 82, para ser más precisos, se hace un nombramiento por parte del Poder Ejecutivo y presta el acuerdo el Senado en una terna alternativa, es decir, lo que se refiere el artículo 82. Dentro de estos órganos que forman parte del Poder Ejecutivo y que tienen cierta autonomía, por decirlo de alguna forma, o tenían cierta autonomía, hasta que hacia 2017, aproximadamente 18, se procedió a hacer una ley de ministerios donde la Asesoría General de Gobierno, de esa cierta autonomía que dependía de un decreto y de un decreto ley, pasó a estar dentro de la órbita de la Secretaría General de Gobernación. Con lo cual, si Asesoría de Gobierno aparecía como un organismo autónomo de control de constitucionalidad y legalidad de los actos del Poder Ejecutivo, quedó subsumido en una especie de asesoramiento interno del Poder Ejecutivo. Es decir, que no, por decirlo de alguna forma, no podía llevarle la contra nunca porque depende del secretario general de Gobernación o del legal y técnico. Bueno, esto llevó a una distorsión de la naturaleza jurídica y de la finalidad que tenía la Asesoría General de Gobierno. Debemos decir que, fíjense que es el órgano público político más viejo que tiene la organización institucional de la provincia de Buenos Aires, que es Argentina, porque la primera junta tenía un asesor de gobierno. Fíjense que asesor general de gobierno
fueron ilustres próceres como Juan José Paso, como Vélez Arfield, como Benjamín Gorostiaga, con el dato que yo les dije al tratar de la Unión Nacional y de la separación de Buenos Aires, que Benjamín Gorostiaga, que había jurado la Constitución y había sido miembro de la Comisión de Negocios Constitucionales en 1853 del Estado de la Confederación, en 1854 se pasa de Estado, va al Estado de Buenos Aires y jura como asesor general de gobierno. Una nota color que nos permitía en ese momento la fluidez y el diálogo institucional que había entre estos dos estados. Bueno, y también ha habido otros ilustres asesores generales de gobierno y bueno, yo lo he vivido también en la experiencia de haber estado, no como asesor, pero sí como funcionario en mi paso por la Asesoría General de Gobierno junto a uno de los mejores juristas que tiene el país, que es el doctor Marcelo López Mesa, especialista en Derecho Privado. Dicho todo esto, hemos titulado, y yendo a la placa, hemos titulado el tema como asesoría jurídica, que como ya les dije, está también en las municipalidades, no solamente es un tema provincial. Y acá, para hablar de dictamen jurídico, que vamos a ver la naturaleza jurídica, el concepto, los elementos, vamos a distinguirlo de los informes técnicos, vamos a distinguirlos del acto administrativo, vamos a ver los efectos jurídicos que tiene, y después al final vamos a tratar de la propuesta que tenemos nosotros de concepto de dictamen jurídico y también lo que creemos que debe dictaminar jurídicamente un organismo consultivo, como en el caso las asesorías legales municipales, como así también la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. También tenemos como cotejo el tema de la Procuración General del Tesoro, que es un órgano de asesoramiento directo del Tesoro Nacional y a su vez del Poder Ejecutivo Nacional. Para esto vamos a contar con algunos trabajos doctrinarios del doctor Bessi, del doctor Vicio, miembro de la asesoría de gobierno este último y camarista, Norberto Bobbio, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista administrativo, Ezequiel y Juan Carlos Casañe, Rodolfo y Julio Comadira, Gorostegui, que es un trabajo muy interesante, un trabajo nuevo que aquí lo tenemos, sobre el dictamen jurídico, que lo hemos tomado como base porque es un resumen del dictamen jurídico. Y hay un trabajo del doctor Marcelo López Mesa, entre otros autores, dentro de los cuales también me cuento, de la Asesoría General de Gobierno, sobre Manual de Resoluciones Administrativas para la Administración Pública Provincial. Y hay otro también de López Mesa, y también ahí me incluyo como coautor, entre otros que participaron, también de la Asesoría General de Gobierno, para un manual de resoluciones en materia municipal, que lo hemos tenido en debida cuenta. El problema que existe al hablar de dictamen jurídico y al tratar de conceptualizarlo es también el problema que existe respecto de la ciencia del derecho con otra ciencia, a la cual nos remonta la teoría pura del derecho de Kelsen. ¿Por qué? Porque es difícil sacar, extraer, abstraerse de la política, de la sociología, de la economía, de la moral, o lo que se genera, o lo que se da genéricamente como lo técnico dentro de la administración. Inclusive Dromi, creo que en opinión que tampoco comparte Gorostegui, yo tampoco la comparte, habla del dictamen jurídico también como informe técnico. Yo creo que son dos cosas distintas, como vamos a ver ahora. Entonces, aquí también está la tarea de decisión entre todas estas ramas
de las cuales también tomó Kelsen para escindir y para hacer la teoría pura del derecho y tratar solamente la parte jurídica, la parte del derecho. En la práctica de la Procuración del Tesoro ha sido frecuente la distinción entre el dictamen jurídico con lo técnico y además también con lo que se llama cuestiones políticas, cuestiones de hecho, de oportunidad, de mérito, de conveniencia, planteos económicos, financieros, la equidad o inequidad de fórmulas contractuales, aspectos contables. Esto ha dado lugar a un gobierno desde el punto de vista del dictamen jurídico restrictivo, y no tratan algunas cuestiones, la excepcionalidad que justifica el dictado de decretos de necesidad y urgencia, la conveniencia de adherir a la Convención de Derechos Humanos. Fíjense que son temas de suma trascendencia que el dictamen jurídico no estaría preparado, ni institucional ni políticamente, para definir esas conveniencias o esas excepcionalidades. Los aspectos técnicos sobre la existencia o magnitud de los gastos improductivos en materia de los contratos de obra pública, que esos son evaluados obviamente por decisiones políticas, que en la mayoría de los casos no son justiciables, no son revisables judicialmente. Las condiciones de aplicación de la teoría de la imprevisión, del anterior artículo 1198 del Código Civil. Recuerdan ustedes que los contratos se hacían para ser cumplidos, pero siempre que rebus sic stantibus, dice la regla, siempre que las cosas siguen siendo normales. Porque si acaecen situaciones extraordinarias, como un proceso hiperinflacionario, bueno, el contrato no debe cumplirse tal cual. Hay que revisar la economía del contrato. Por eso que la doctrina y también las leyes han acudido a resolver en el segundo párrafo de del artículo 1198 del Código Civil y a las leyes de redeterminación de precios en materia provincial y nacional para los contratos en los cuales es parte la administración pública. Y también sobre iniciación o prosecución de actuaciones judiciales. Hasta acá resulta un catálogo confuso y hasta se podría decir que hay algunas contradicciones, pero de ninguna manera es contrario a los intereses de los gobiernos, ya que el grifo de la competencia del órgano asesor se abre y se cierra según los criterios y las necesidades. Con esto estamos diciendo de que no hay una regla fija, que la realidad, las circunstancias de los casos, las urgencias, el estado de necesidad va cambiando estos posicionamientos. Por eso es que esto es una doctrina que se va haciendo camino al andar, por decirlo de alguna forma. Entonces, a veces responde a las reglas de doctrina, a lo que precedentemente se ha resuelto, y a veces se crean algunas excepciones por todas estas cuestiones excepcionales que le estoy diciendo. Fíjense que, ¿qué es lo que hace el dictamen jurídico? El dictamen jurídico va a ver si lo que se le consulta, que luego lo vamos a ver al final, cómo es la consulta y cómo es el dictamen en la práctica, y lo que nosotros proponemos para que se haga, lo que va a defender el organismo consultivo es justamente la juridicidad y la legalidad. Nosotros hablamos del principio de legalidad, ya lo hemos visto en el artículo 19 del texto magno nacional, en el segundo párrafo, y también lo hemos visto en el artículo 25 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y hemos hablado mucho de este tema, pero decíamos que hoy día se está hablando con el bloque de constitucionalidad y por los principios generales del derecho por el control de juridicidad. ¿Por qué? Porque el derecho es más que la ley. El sistema jurídico es más que la ley. Y eso es lo que tiene que mirar, observar y resolver en esa opinión jurídica el órgano dictaminante, el órgano consultivo. El que al comprender la protección de los derechos humanos, este sistema de juridicidad,
y hasta dónde puede ir el Estado para limitar esos derechos, debe conjugarse armónicamente otra vez con la palabra mágica que resuelve los problemas entre los administrados y la administración. La razonabilidad, es decir, tratar de lograr el equilibrio entre la decisión estatal y sus fines con los derechos de los ciudadanos. En resumen, los servicios jurídicos de los organismos públicos, como ya hemos visto, fíjense ustedes que, por ejemplo, en la administración Kicillof, todos los ministerios tienen una subsecretaría legal y técnica, que ya va adelantando criterios sobre los cuales las resoluciones de los ministros tienen que estar fundadas. Y eso le está dando justamente el aseguramiento del control previo de legalidad de la actividad administrativa. Y garantizar la vigencia del Estado de Derecho, que en definitiva no solamente tiene que ser derecho dura lex sec lex, tiene que haber un Estado de justicia. Porque estamos hablando de un derecho animado, hemos hablado de que en el punto central del derecho está la dignidad del ser humano como supremo valor terrenal, y este estado de justicia y esta vigencia del Estado de Derecho está adoptado por la nación y por cada una de las provincias como uno de los rasgos esenciales para la realización como tal. Bueno, ahora pasamos al tema de los conceptos del dictamen técnico y vemos que tenemos un concepto legal, un concepto doctrinario, inclusive nos animamos también luego de haber leído todos estos autores, sobre todo Dromi, Gorostegui y Bessi, y lo que ha dicho la jurisprudencia. Son atisbos, son aproximaciones de lo que creemos que debe ser un dictamen jurídico de asesoramiento cuando viene la consulta. Desde el punto de vista legal, tenemos estos tres hitos, podemos decir: el decreto de 1985 a nivel nacional, lo que dice sobre la procuración del tesoro, sus reglas y su régimen normativo, y el manual de estilo de la procuración del tesoro nacional. Bueno, ahí fíjense que el decreto nacional dice que es una opinión, el dictamen jurídico, y ahí va dando los elementos, emitida por un órgano habilitado para la consulta, basada en las normas jurídicas de aplicación, es decir, que está habilitado, que es competente para esa finalidad. Y va a resolver, en su caso, de acuerdo a la jurisprudencia o antecedentes que pudieran existir y que tiende a orientar a la autoridad que debe resolver el caso. Fíjense que ahí ya nos está dando pautas. Después ustedes van a ver que en toda esta gama de aproximaciones se van viendo distintos elementos. Nosotros por ahí después vamos a mirar más que nada el enfoque de lo que es el derecho público. Dromi por ahí quiere quedarse un poco más para centrar la tarea en la independencia del derecho administrativo y, como vamos a ver, lo va a diferenciar del acto administrativo final y lo va a definir como un acto preparatorio. A nosotros no nos interesa eso porque estaría susodicho y nos va a interesar decir de que se trata de un acto jurídico de derecho público. Por eso lo vamos a ver luego. La procuración del tesoro dice que el régimen aplicable dice legal que debe comprender el análisis específico, exhaustivo y profundo de una situación concreta que se consulta, efectuando a la luz de las normas jurídicas vigentes y de los principios generales que informan esas leyes, a efecto de recomendar conductas acordes con la justicia y el interés legítimo de quien formula la consulta.
acá obviamente que después vamos a ver la práctica, que generalmente se consulta un caso concreto y el órgano que lo consulta está legitimado para hacerlo. Por ejemplo, el intendente está legitimado de consultarle al asesor letrado que él mismo o el mismo Consejo Deliberante a través de ordenanza creó para que responda a esa opinión consultiva, para ver si tiene derecho el ciudadano del caso, por ejemplo, un ciudadano que se le está planteando una cesantía o una sanción disciplinaria, para ver cuál es el encuadre jurídico y si está bien los actos preparatorios del acto administrativo en el expediente están bien encaminados. Entonces después el asesor dirá lo que tiene que decir de acuerdo a la Constitución, a la ley aplicable, a los precedentes, a la jurisprudencia, para sacarlo de la duda. Y después está el manual de estilo de la Procuración del Tesoro Nacional, que dice que son opiniones jurídicas fundadas en el derecho vigente, emitidas sobre un caso concreto, otra vez, destinada a asesorar a los funcionarios habilitados que lo soliciten. Fíjense que hasta acá estamos como bordeando el núcleo, pero no nos metemos de lleno. Ahora creo que nos vamos a ir metiendo de a poco en el núcleo de la cuestión. Hemos elegido estos dos autores, hay muchas más definiciones, pero a las que se nos aproximan. Muy buen trabajo, reitero, del doctor Gorostegui, un abogado joven de la Universidad de La Plata, y ya el conocido Roberto Dromi, que tiene una experiencia en el tema, habiendo sido ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación en la década del 90 y con una gran cantidad de trabajos en materia de derecho administrativo. Dromi dice que son actos jurídicos de la administración. Acá ya va definiendo de otra forma. Es un acto jurídico. Recordemos que acto jurídico estaba definido en el Código Civil en el artículo 953 y ahora se ha desperdigado en 3 o 4, pero en última instancia, en el nuevo Código Civil y Comercial dice más o menos lo mismo que decía en el 953 del Código Civil, que decía que el objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que no estén prohibidas, que estén dentro del comercio, que no sean contrarios a la moral, a la buena fe y a las buenas costumbres. Es decir, que cuando los objetos de los actos jurídicos estén hechos en cosas que no están planteadas así en el Código Civil, son nulos de nulidad absoluta. Y también en otro artículo, en el 1040, se hablaba de la capacidad que había que tener para hacer los actos jurídicos. Los actos jurídicos deben ser otorgados por personas capaces de cambiar el estado, de su propio estado. Bueno, Gorostegui dice que es una declaración positiva de juicio. Él le saca, a nuestro gusto, por ahí se nos separa un poco de lo que nosotros queremos decir de lo que es acto jurídico. Es una declaración positiva emitida por un órgano estatal o público no estatal, en ejercicio de una función consultiva, administrativa y legal, que produce efectos jurídicos directos e inmediatos respecto del procedimiento administrativo. Y acá vamos a ver muchas distinciones que las vamos a observar cuando tengamos la oportunidad de ver los elementos del dictamen y su separación nociológica o epistemológica respecto del informe o respecto del acto administrativo. Bueno, acá viene nuestra lucubración, podemos decirlo, que siempre nos gusta definir todos los elementos que forman parte de una cosa o una institución o un instituto como es el dictamen jurídico. En este caso lo encuadramos dentro de lo que es un acto jurídico de derecho público estatal. Es decir, tenemos nuestra propia posición al dividir
el acto jurídico de derecho público estatal partiendo de la propia Constitución, partiendo inclusive del acto jurídico preconstituyente. Fíjense que la declaración de necesidad de la reforma es un acto jurídico de derecho público estatal preconstituyente, que le ordena hacer una convención constituyente o hacer una asamblea legislativa. Y es soberano. Por eso que en Estados Unidos no se lo llama ley. Acá, lamentablemente, se lo llama ley y se lo puede llegar a confundir con las leyes comunes, porque todas las leyes están sometidas, son susceptibles de veto. Y esto en realidad no se tendría que llamar ley, porque es un acto soberano. Acá no hay que consultar al Poder Ejecutivo. A veces el Ejecutivo le manda un mensaje que es necesario la reforma, pero no es vinculante para la legislatura. Por eso que es un acto soberano, el acto jurídico preconstituyente. Esto dicho al pasar, para saber de que después del acto jurídico preconstituyente viene el acto jurídico constituyente, el de la convención, y todo el armado, todo ese carácter autoorganizativo que tiene la convención constituyente. Y después viene el acto jurídico constitucional, que es el que está plasmado en cada uno de los artículos de la Constitución. Cada artículo de la Constitución tiene un sujeto, un objeto, una finalidad, tiene formas, que si no está dado de acuerdo a lo que dice ese artículo, hay un incumplimiento, y antes a veces que revisar la inconstitucionalidad hay que revisar la nulidad. Por nulidad, como fue el caso Fay. Fay fue por nulidad, porque no se cumplió lo que decía la Constitución en el acto jurídico preconstituyente. Entonces, esto viene a cuento, ya profundizando mucho el tema sobre los actos jurídicos de derecho público. Por eso nos gusta decir de que el dictamen jurídico es un acto jurídico de derecho público estatal. Y bueno, y ahí le damos el adjetivo, consultivo. ¿Por qué? Porque ahí se evacúa la consulta. Está el consultante, ya les dije, el intendente respecto del asesor letrado municipal, el tesoro respecto de la Procuración General del Tesoro a nivel nacional. También en alguna medida y internamente lo hace Fiscalía de Estado, cuando desde el IPS se le pregunta a ver qué opina si hay que pagar tanta cantidad de pesos para jubilar a alguien, porque tiene su propia doctrina. Y también Tribunal de Cuentas. Fiscalía está preparado con un cuerpo de abogados, pero el Tribunal de Cuentas no está preparado para emitir la legalidad y constitucionalidad. Sí, el examen contable, pero acá ya ensayo una crítica. Cuando las municipalidades le preguntan al Tribunal de Cuentas para ver si es constitucional o no la mayoría en la que sesiona el Consejo Deliberante, eso es como ir a pedirle al carnicero 2 o 3 libros. No para menospreciar al Tribunal de Cuentas, sino justamente para defenderlo, para que conserve su competencia en la cuestión del estudio jurídico contable, que es para lo que está preparado. Y a veces, fíjense, que el profesional firmante no es de la especialidad de la ciencia que se aconseja para hacer dictámenes jurídicos. Generalmente son licenciados en economía, en administración o contadores. Y vuelvo a defender las profesiones. Cada profesión tiene su incumbencia, sin despreciar ninguna. Es como que nosotros nos vayamos a meter a estudiar un estudio contable, un balance, como abogados. Entonces hay que tener cuidado con eso, aunque este tema del asesoramiento es muy común de que no se invista por la ley, sino que por la práctica se le dé esa función que no tiene otorgada por el régimen jurídico legal aplicable. Entonces hay que tener cuidado, hay que consultar al que está competentemente habilitado para
resolución de esa consulta. ¿Y quién es más que nada la Asesoría General de Gobierno? A la que hay que consultarle. Porque así está en la ley de ministerios, que después le voy a leer, cuál es la función que tiene la Asesoría General de Gobierno, en este sentido, a la que le corresponde asistir jurídicamente al Poder Ejecutivo, fíjense, y a todos los organismos que integran la administración pública centralizada y descentralizada, representarlos en juicio, pero con la excepción de cuando se controviertan intereses fiscales. Cuando la competencia ahí es de Fiscalía de Estado. Si fuera un amparo, un habeas corpus, una cuestión de constitucionalidad, una declaración de inconstitucionalidad, sí, porque ahí no hay controvertido un interés patrimonial. Y ahí dice que emite una opinión jurídica no vinculante en relación con las temáticas que se enuncian a continuación, sobre todo la interpretación de las normas jurídicas y su correcta aplicación, la constitucionalidad de los proyectos, es decir, que antes de que se apruebe un proyecto se estaría consultando también asesoría, el conflicto de competencia entre los organismos de la administración, los sumarios administrativos cuando corresponde alguna medida expulsiva, cumplimiento de requisitos legales en los pliegos de base y licitaciones en materia de obras públicas y servicios públicos o contratos, exención o franquicia en materia impositiva, observaciones generales que se estimen conveniente a las leyes remitidas por el Poder Legislativo para su promulgación, la reforma o promulgación, derogación de leyes, decretos o resoluciones, y toda otra cuestión, así de forma genérica, que le asigne y que le dé el Poder Ejecutivo. Bueno, esto, perdónenme, pero allí me fui un poquito para adentrarnos, ya ir adentrándonos en la práctica y utilicé nuestra concepción. Es decir, que es un acto jurídico de derecho público estatal consultivo. Hasta acá no creo que haya problema de interpretación. Fíjense acá que decimos preparatorio, que es lo que Dromi está muy interesado en decirlo, para distinguirlo del acto administrativo, que es una decisión final. Esto también es una decisión interna final. Para la asesoría de gobierno, cuando define, bueno, defino este dictamen, sin perjuicio que después pueda revocarlo, porque después vamos a ver que en eso también se distingue del acto administrativo. Es decir, que no tiene estabilidad. Después vamos a ver eso también. Como es consultivo, también puede haber surgido una mejor interpretación o algún hecho nuevo. Generalmente cambia de relator. Cambia la opinión jurídica, cambia la doctrina y dice no, nos rectificamos en esto y hacemos un nuevo dictamen. Pero siempre es preparatorio. ¿Qué significa? Que siempre tiene que ser previo. Después vamos a ver que excepcionalmente se aceptó de que fuera con posterioridad al acto administrativo, pero dentro de la sustanciación del recurso, que dio motivo esa afectación del derecho público subjetivo a un particular. Por ejemplo, una cesantía laboral dentro del empleo público. Entonces, preparatorio y previo producido por un órgano. Sí. Hay cuestiones que están obligatorias, que ya se las dije, cuáles son las obligatorias, y hay otras que son a voluntad del Ejecutivo. Y otras que también son a voluntad de cada uno de los... de cada uno de los consultantes. Y ahí está con competencia para realizarlo. Que al que se le pide, tiene que, por eso le adelanté la crítica que se hace, que se le pide, no se le puede pedir peras al olmo, porque no está preparado para dar peras, está preparado para dar las hojas del olmo o el fruto del olmo, que
que son flores, creo, ¿no? Entonces, cada órgano tiene su especificidad, con competencia para realizarlo. Y acá viene qué es lo que tiene que hacer ese acto jurídico. Tiene que fundarlo en el derecho vigente o en los principios generales del sistema jurídico. Algunos dicen del derecho, bueno, del sistema jurídico, dentro del cual nosotros, como ya hemos visto, también están los principios generales del derecho natural. Siempre está eso, y aparte tenemos un bloque de constitucionalidad que no solamente la Constitución, son los tratados internacionales de los que la Argentina es parte integrante y debe cumplirlos. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y artículo 11 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Y acá está el tema, ¿qué incidencia tiene? ¿Qué efecto tiene? Bueno, está el debate. ¿Tiene efecto jurídico directo sobre el derecho público subjetivo del interesado, de aquel que fue cesanteado de la administración pública o aquel que se le va a dar la jubilación? Directamente no. Lo va a tener si el órgano consultante sigue el criterio de asesoría general de gobierno o del asesor. Ahí sí es donde se traslada la posición jurídica del asesoramiento directamente al derecho público subjetivo del interesado beneficiario del trámite, que en este caso es un cesanteado. Tome ese caso o aquel que se le resuelve un contrato en el pliego de bases y condiciones. Entonces, ahí sí, con incidencia directa e inmediata en el procedimiento administrativo seguro que lo tiene, pero tiene por eso potencialidad, susceptibilidad de hacerlo respecto de los derechos subjetivos de los particulares involucrados y obviamente, y sí tiene una incidencia en el interés legítimo del órgano consultante. ¿Por qué? Porque el órgano consultante, ¿cómo incide? Incide positivamente porque el consultante, que es el intendente o el Poder Ejecutivo provincial, sigue el criterio del asesor general de gobierno o del asesor letrado de la municipalidad. Y si se escapa de ese criterio porque no es vinculante, porque la decisión política siempre la tiene el órgano superior, en este caso el Poder Ejecutivo y el intendente, que es un órgano unilateral ejecutivo a nivel municipal, tiene que decir porque no le da, no sigue el criterio del asesor y lo tiene que fundar, con lo cual ahí va a generar alguna responsabilidad. Como después vamos a ver que también la tiene el dictamen jurídico, es decir, que no se puede poner cualquier cosa. Después vamos a ver cuáles son los elementos del dictamen jurídico y hasta dónde también puede ir, porque también se ha comprobado que ha habido dolo por alguna connivencia entre el dictaminador, el asesor, el consultivo, con una empresa contratista. Entonces ahí hay un vicio de la voluntad, que es uno de los elementos de ese acto jurídico que está viciado y por lo tanto también hasta puede llegar a anularse ese dictamen jurídico. Y por lo tanto esto arrastra a todo el acto. Algunos dicen que en realidad lo que hay que anular es el dictamen, pero bueno, si el consultante siguió el criterio del consultado, arrastra toda la decisión, todo el acto jurídico. ¿Se entiende? ¿Lo entendemos hasta acá? Bueno, fíjense que a nivel jurisprudencial, la conceptualización, en el caso Serra Mónica contra la Universidad de Buenos Aires, la Cámara Nacional en lo contencioso administrativa Sala 1, ha seguido el criterio de la Procuración del Tesoro Nacional. Y en este sentido, se dice que dictamen jurídico es un análisis pormenorizado, fíjense, de las circunstancias de hecho del caso, de las consideraciones jurídicas aplicables,
para poder recomendar conductas acordes con la justicia, y le está diciendo cómo debe hacerlo. Debe ser exhaustivo, debe ser profundo, sobre una situación jurídica determinada. Y otra vez vuelve al tema de que hay que hacerlo de acuerdo al derecho vigente y de los principios generales que informan esas normas. Y ahí está. Lo que nosotros decíamos competente, realizada por el titular del servicio jurídico. Es decir, que la jurisprudencia sigue el criterio de la Procuración del Tesoro Nacional, del dictamen jurídico positivista, podemos decir, y centrándose directamente en el dictamen jurídico per se. No le importa el derecho público, como nos interesaba más a nosotros, o no le importa mucho encuadrarlo en qué parte forma parte, o de qué modo forma parte del derecho administrativo, como le interesaba mucho a Dromi.